etortzeagatik. Ante la difícil situación provocada por el coronavirus, las instituciones públicas y las entidades sociales hemos tratado de responder con rapidez y coordinación a las nuevas necesidades de la ciudadanía más vulnerable con el objetivo de tratar de no dejar a nadie atrás. La presentación de hoy culmina este trabajo conjunto entre el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco y el tercer sector social de Euskadi a través de la Comisión de Exclusión de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi. Han sido muchas horas de reuniones y de trabajo en común. Beharren lehen mailako kontraste eta detekzioaren etapa hau amaitzen dugu, lankidetzan eta sarean lan egiten jarraitzeko. Hirugarren sektore sozialeko erakundeekin etengabeko elkarrizketa hori sendotu eta mantenduko dugu. Gaur, aurkeztuko dizkizuegun programak dagoeneko onartzen ari dira apirileko eta maiatzeko gobernu kontseiluetan. Programa horiekin, inor atzea utzi gabe, pandemiak areagotutako bazterketaren aurkako funts ekonomikoa zehazten dugu. Concluimos esta etapa de contraste y detección primaria de necesidades para continuar ya más a pie de obra con este trabajo colaborativo y en red. Consolidamos y mantendremos este diálogo permanente con las entidades del tercer sector social. Los programas que hoy os vamos a presentar están siendo aprobados ya en los consejos de gobierno de abril y de mayo y concretamos estos programas contra el Fondo Económico contra la exclusión agravada por la pandemia inor atzean utzi gabe. Su ratificación administrativa culminará mañana y en el Consejo de los próximos días de mayo, pero queríamos ya presentar a la sociedad vasca ya la visión general y particular de esta decena de programas que hemos trabajado en común con el tercer sector. Una de las características peculiares de estos programas es su ajuste limitado en el tiempo. Estos programas refuerzan las vías de financiación habituales para actuaciones que ya se desarrollaban antes del coronavirus. Estos programas tienen carácter retroactivo al inicio de la pandemia. Hemos tratado de estructurar esta reacción solidaria con una visión de país y desde la colaboración público-social. Estos programas son respuestas inmediatas a necesidades imprevistas y urgentes o que de repente ha hecho aflorar la pandemia. Por eso, estos programas tendrán un inicio y un final, desde el pasado mes de marzo hasta diciembre del año 2020. Estos programas se centran en ayudar a las personas en situación de exclusión y de pobreza, personas sin hogar, personas en situación de exclusión atendidas en centros residenciales, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental o adicciones, familias en situación de pobreza, también hogares con dificultades económicas que están viendo agravada su delicada situación. En todos estos programas vamos a dedicar una especial atención a hacer frente a la pobreza infantil. Y estos programas tratan de reducir el impacto social y económico de la crisis sanitaria, que ha afectado también de forma dramática a la economía informal o sumergida. Trabajamos con entidades que ya lo venían haciendo en el ámbito de la exclusión y de la lucha contra la pobreza. Programa horien bidez, izen abizenak, bizitza proiektuak eta pandemiak zapustu beharra ez dituen, etorkizuneko irrikak dituzten milaka pertsona onuradun izango dira. Pertsonengan dugun interesgunea azpimarratzen dugu. Laburpen labur bat ere egin nahi dizuet zifretan, ekimen honen garrantzia baloratu ahal izateko. Guztira, 10 milioi euro ditugu. Bazterkeriaren aurkako 10 programa. 200 profesional eta 1000 voluntario baino gehiagoaren implikazioa. Eta gure ustez, 10.000 pertsona baino gehiagok jasoko dituzte onurak eta eragin berezia izango dute haur kalteberenen artean. Con estos programas se van a ver beneficiados miles de personas con nombres y apellidos, con proyectos de vida y anhelos de futuro, que no deben verse truncados por la pandemia. Subrayamos nuestro centro de interés en las personas. Y quiero haceros también un breve resumen de las cifras que os permita valorar la importancia de esta iniciativa.
Contamos con un monto global de 10 millones de euros, una decena de programas contra la exclusión, la implicación de más de 200 profesionales y 1.000 voluntarios, y estimamos que más de 10.000 personas van a verse beneficiadas con una especial incidencia en la población infantil más vulnerable. Bueno, en esta rueda de prensa me acompaña la viceconsejera de Políticas Sociales, Lidia Amilibia, y también el asesor del departamento, Rafa López Arostegui, que posteriormente también intervendrá, y por supuesto también el representante de Saren Sarea, Mikel Barturen. Así que orain zurea da hitza, Lide. Eskerrik asko, sailburu. Egun on denori. Sailburuak esan duen bezala, gaur amaituko dugu Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Euskadiko 3. sektore sozialaren arteko lanaren lehen fasea. Fase honetan, Euskadiko elkarrizketa zibilerako mahaiaren bazterketa batzordearekin batera lan egin dugu. Lehen urrats honek premiazkoenak diren beharrak detektatzeko balio izan digu lehen mailan dauden elkarteekin batera. Eta bigarren fase bati ekin diogu elkarlana eta sarea indartzea helburu duena. Inor atzean utzi gabe, 10 milioi euroko funtsa, bere forma hartzen ari da. Dagoeneko 8 programa ditugu onartuta edo onartzeko bidean. Izen eta abizenak dituzten pertsonei zuzendutako programak, osasun krisi honen ondorioz bizitza eten ez dezaten. Guztira, bazterkeriaren aurkako programa hauek 10 milioi euroko inbertsioa dute. 1.200 profesional eta voluntario mobilizatzen dituzte, eta 30 gizarte erakunde baino gehiago inplikatzen ari dira. Gure ustez, 10.500 pertsonak baino gehiago jasoko dituzte 8 programa hoien etekina, eta eragin berezia izango dute haur kalteberenen artean. Horrela, adibidez, eskola onlinea indartuko dugu. Programa hori aukerak suspertzen, ekimena martxan jarri dugu izen horrekin, aukerak suspertzen. Ekimen hori bihar onartuko da Gobernu Kontseiluan. Helburua da, arriskua eta eten digitala egoeran dauden adingaben arteko ikastetxeak itxita izateak dituen kalteak murriztea. Estimamos que más de 10.500 personas van a verse beneficiadas de estos 8 programas, con una especial incidencia entre la población infantil más vulnerable. A través de la iniciativa de refuerzo escolar online Aukerak Suspertzen, que se aprobará mañana en el Consejo de Gobierno. El objetivo es el de minimizar el impacto del cierre de los colegios entre la población menor de edad en situación de riesgo y brecha digital. Programa hontaz aparte, Gobernu Kontseiluak bihar argi berdea emango dio beste batzuei. Honako hauek dira. Betirako programa, doluen arretarako programa. Euskal Autonomia Erkidegoan koronavirusak hildakoen senidei laguntza eskaintzeko. Azken sarea indartzen programa onartuko da baita ere. Baliabide falta duten familien oinarrizko beharrei erantzuteko. Aterpeak programa. Alarma egoeran hasieran baliabide kolektiboetan ostatu hartzen zuten etxerik gabeko pertsonen ostatu baliabideak indartzeko, diversifikatzeko eta hobetzeko. Eta baita ere erdu programa. Adikzioetan hurbiltasunezko esku hartzea eskaintzeko. Amaitzeko gogora ekarri behar da, joan den astean funts honen barruan adi programa jarri genduela martxan. Egoera kalteberan dauden pertsonei arreta psikologikoa emateko. Eta martxotik guztion artean elkartasun sarea ere dakizuten bezala martxan daukagu. Decía que el Consejo de Gobierno también dará luz verde mañana al programa de atención al duelo, Betirako, para ofrecer ayuda a familiares de las personas fallecidas por el coronavirus en la comunidad autónoma vasca. Al programa Azken Sarea Indartzen, reforzando la última red, que es de apoyo para dar cobertura a las necesidades básicas de familias con falta de recursos. El programa Aterpeak, albergues, de refuerzo, diversificación y mejora de recursos de alojamiento de las personas sin hogar alojadas en recursos colectivos al comienzo del estado de alarma. Y el programa ERDU,
CERCAR, cuyo objetivo es la intervención de proximidad en adicciones. Recordar para terminar que desde la semana pasada, e integrado también en este fondo, se encuentra en funcionamiento el programa ADI para la atención psicológica a personas en situación de vulnerabilidad y que desde marzo la red solidaria Guztion Artean está en marcha. Concluyo con la misma reflexión con la que iniciaba la consejera Artolazabal su intervención. Hasieratik, instituzio publikoak eta Euskadiko hirugarren sektore sozialarekin lanean ari gara. Krisi honek pertsona kalteberengan duen eragina elkarrekin erantzuteko. Gizarte erakundeek aurkeztutako proiektu berriak jarri ditugu abian, lankidetza publiko-pribatua indartzeko aukera berri bat den honetan. Gracias a todos y a todas por vuestra implicación y ahora Rafa López Aróstegui os detallará a continuación brevemente en qué consiste cada uno de estos programas que acabo de enumerar. Egun on guztioi. La crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha generado también en Euskadi y en el Estado, en el conjunto del planeta, una crisis económica y social hasta ahora desconocida, que ha puesto de manifiesto o subrayado algunas fracturas de la sociedad vasca, haciendo emerger situaciones de soledad no deseada y falta de apoyo familiar, principalmente de personas mayores a las que atiende el programa Guztion Artean. También de malestar emocional y problemas psicológicos derivados del propio confinamiento o agravados por el confinamiento a los que se atiende desde el programa ADI. De carencia de medios de subsistencia, en particular de aquellas personas que vivían y obtenían ingresos principalmente de la economía sumergida, a los que se da una respuesta desde el programa Azken Sarea Indartzen. De brecha digital y riesgo de desigualdad de personas menores de edad, a las que se da una respuesta desde el programa Aukerak Suspertzen. De adicciones, a las que se da una respuesta desde el programa ERDU, y de sinhogarismo o exclusión grave, a las que se da una respuesta desde los programas Aterpeak y Lehen Urratsa. Además, es imprescindible que como sociedad reconozcamos, acompañemos y estemos presentes en el dolor de las personas que han visto cómo perdían a sus seres más queridos sin posibilidad de despedirse de ellos y de ellas. Esto provoca una situación de duelo traumático que puede complicarse en el futuro y ante la que es necesario no solamente acompañar mediante gestos, sino ofrecer también apoyos profesionales y especializados a estas personas para que un duelo que es traumático no se convierta en un duelo complicado que traiga otro tipo de dificultades de tipo psicológico y trastornos a medio o largo plazo. La cooperación con las redes y organizaciones del tercer sector social de Euskadi, en el marco de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, ha reforzado la capacidad de detectar estas necesidades desde la proximidad a las personas y sus situaciones, y también la capacidad de respuesta inmediata desde mediados de marzo a todas estas situaciones. A la par que construir conjuntamente 8 programas en base a criterios comunes con capacidad de ofrecer respuesta en los 3 territorios desde el trabajo en red y la colaboración con otros departamentos del Gobierno, principalmente con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación y con otras instituciones.
Este constituye un ejemplo de trabajo en red para dar respuesta a necesidades sociales urgentes de primera magnitud. Buscar juntos respuestas a las necesidades de la sociedad, particularmente en situaciones como las que afrontamos, eso es diálogo civil. Y ahora paso a describir brevemente cada uno de los programas. Como les decía, ADI es un programa de apoyo psicológico en confinamiento. Está dirigido a personas mayores y otras personas usuarias de 4 servicios o programas: Betion, el servicio de teleasistencia del Gobierno vasco, Hilo de Plata, un teléfono de acompañamiento a personas mayores de la Asociación Auxilán, Guztion Artean, del que inmediatamente hablaré, y Contigo, que es un programa de Fundación Cuidados Dignos. Y está dirigido también a otras personas en situación de vulnerabilidad derivadas por ayuntamientos, entidades del ámbito de la exclusión o Psicovisi, el servicio de atención telefónica del Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya. Se trata de personas que, debido al estado de confinamiento y alarma, han visto acentuado su malestar emocional, desencadenándose o agravándose problemas psicológicos previos. Se ofrecen actividades de apoyo psicológico, telefónico y online mediante videollamada y excepcionalmente presencial a personas que en la situación expuesta requieren de escucha, contención emocional y orientación para no desbordarse, detectando además y derivando situaciones de riesgo que necesitan ser atendidas bien desde los servicios sociales o desde los servicios sanitarios. Se realizan entre 1 y 3 intervenciones en cada caso, extendibles en casos excepcionales. Guztion Artean es un programa de reparto de suministros y acompañamiento social dirigido a personas mayores de 70 años y o en situación de dependencia, a personas con discapacidad y familias monomarentales o monoparentales con hijos o hijas a cargo menores de 14 años, siempre sin síntomas y en todos los casos que carecen de apoyo familiar. Este programa ofrece apoyo para acceder a suministros de primera necesidad, alimentos, productos de higiene y limpieza y otros productos de primera necesidad, para bajar la basura, recoger medicamentos prescritos en la TIS, ocuparse de la mascota, realizar trámites y gestiones inaplazables y en los próximos días también para pasear. Las actividades son de reparto de suministros, realización del resto de tareas y también acompañamiento social por parte de personas voluntarias, no más de 1 o 2, y solamente en aquellos casos estrictamente necesarios. Este programa ha sido diseñado en colaboración con el Departamento de Salud y se desarrolla bajo las prescripciones del Departamento de Salud. Por eso se desarrolla solo en aquellos casos que se consideran estrictamente necesarios y adoptando las medidas adecuadas para evitar el contagio de las personas atendidas, de las propias personas voluntarias y del conjunto de la comunidad. Azken Sari Indartzen es un programa orientado a la cobertura de necesidades básicas, dirigido a personas que no cumplen los requisitos para acceder a la RGI, a la Renta de Garantía de Ingresos, ni a la prestación complementaria de vivienda, que no disponen de ninguna fuente de ingresos y que han visto agravada su situación económica por el COVID-19, principalmente al ver interrumpida la actividad económica por la que obtenían ingresos en el ámbito de la economía sumergida o en regímenes laborales sin derecho a prestación por desempleo, como el de empleadas de hogar. Las necesidades que se cubren son necesidades básicas de alimentos, alojamiento y también, en algunos casos, de acceso a medicación indispensable prescrita por un profesional y a dispositivos que permitan cierta comunicación a personas que no disponen de ingresos ni siquiera para poder mantener la comunicación con sus familiares en países de origen o con su red de apoyo. Azken Sari Indartzen ofrece apoyo a las entidades para que puedan atender estas necesidades mediante prestaciones en especie a personas que residen en un recurso habitacional gestionado por las entidades o ayudas económicas. El Sistema Vasco de Protección Social y en particular el Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social cuenta con el reconocimiento de la sociedad y es el más avanzado del Estado.
Sin embargo, ningún sistema de protección puede cubrir la totalidad de necesidades, y menos en una situación como la actual, urgente, extraordinaria, y que ha supuesto un frenazo en seco de la actividad económica. La declaración del estado de alarma ha dejado sin ingresos de la noche a la mañana a personas que obtenían ingresos de actividades derivadas de regímenes laborales sin derecho a una prestación por desempleo o en la economía sumergida. Son personas que no tenían tampoco capacidad de ahorro. Como respuesta, el Gobierno ha aumentado en 16 millones la partida de ayudas de emergencia social, pero para acceder a las ayudas de emergencia social son necesarios 6 meses de empadronamiento. Los sistemas de protección y el mercado de trabajo son perfectibles, pero en todo caso no debemos dejar a nadie atrás. A esta intención responde el Fondo y de una manera particular este programa, Azken Sarea Indartzen, que pretende precisamente fortalecer la última red de protección que es el sistema de garantía de ingresos, complementándolo con una medida excepcional en una situación extraordinaria. Aukerak Suspertzen es un programa de apoyo educativo comunitario en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desventaja social que cursan estudios de educación primaria o secundaria en centros públicos y concertados, que encuentran dificultades para conectarse con los centros escolares por falta de medios en su hogar, conexión wifi y dispositivos digitales, así como a sus familias. Pretende responder a la necesidad de continuar el proceso educativo, reducir la brecha digital, reforzar las habilidades digitales de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias, adquirir o reforzar hábitos y técnicas de estudio en un contexto digital y reforzar las habilidades parentales específicamente en este ámbito, para acompañar a sus hijos e hijas en la actividad escolar. Ofrece actividades de apoyo extraescolar semanal, individual o grupal, online, material educativo y medios de conexión portátiles en régimen de cesión y tarjetas SIM, así como actividades de apoyo a padres y madres. Betirako es el programa de apoyo psicológico en situaciones de duelo traumático. Se dirige a las personas y familias que han perdido un ser querido durante el estado de alarma y que no han podido o no pueden despedirse del mismo. Y ofrece apoyo profesional especializado y personalizado para abordar estas situaciones y, en particular, contar con apoyo psicológico para afrontar situaciones de duelo traumático, previniendo que éste devenga en duelo complicado o persistente. Las actividades son de concienciación social, de despedida y de atención psicoeducativa y psicológica individual y grupal. Se ofrece una intervención tipo de entre 5 y 8 sesiones a todas las personas y familias que participen en el proceso de intervención psicoterapéutica. Sí nos gustaría subrayar que se denomina duelo traumático al que se produce tras una muerte súbita e incomprensible, donde no ha habido ningún elemento que haya permitido una anticipación y las personas dolientes no han podido movilizar sus recursos personales de preparación para la pérdida. Todo ello provoca un impacto emocional, un trauma, incertidumbre ante el futuro inmediato, impotencia y rabia. Además, en la situación actual, las personas no están pudiendo acompañar a la persona querida y la persona doliente, la propia persona doliente, también se encuentra con limitaciones para compartir con otras personas su dolor. El duelo traumático, que sucede al momento posterior a la pérdida de un ser querido, puede devenir en el plazo de 6 meses o un año en un duelo complicado o duelo persistente, en la clasificación DSM-5. Este duelo se caracteriza por producir complicaciones a futuro y que generalmente va a provocar otras situaciones problema como depresión crónica, uso de fármacos, distintas problemáticas de salud mental, desarrollo de adicciones, problemas de sueño, etc. De los indicadores para pronosticar un duelo complicado de este tipo, la situación del COVID-19 cumple 2 de los más relevantes: la naturaleza traumática de la muerte y la limitación de apoyo social.
Por tanto, todos son duelos con riesgo de complicación y es muy importante realizar intervenciones preventivas, comenzando por concienciar socialmente de que se trata de este tipo de duelos y que pueden evolucionar hacia duelos complicados. Es importante incidir en ese aspecto. Si habitualmente la estimación es que un 10% de las personas que afrontan un duelo traumático puedan derivar a un duelo complicado, en una situación como la actual, las estimaciones son de un 30%. EDU es un programa de intervención de proximidad en adicciones. Consta de 4 unidades móviles con personal especializado en adicciones. Pretende desarrollar también un modelo de atención telemática en adicciones de proximidad que permita acercarse a las personas que están viviendo situaciones de adicción y que en la situación de confinamiento, en algunos casos, incluso han tomado conciencia de su adicción. Algunas de ellas en los propios recursos en los que desarrollan su vida cotidiana. Recursos del ámbito de la exclusión, pero también del ámbito de la discapacidad o de la atención a personas mayores. Además, el programa se acompaña de una campaña de comunicación, sensibilización y soporte para estas personas con adicciones. En general, la situación del COVID-19 ha provocado, también en el ámbito de las adicciones, que emerjan, como decíamos al principio, situaciones que hasta ahora no afloraban con tanta claridad. Las propias personas han tomado conciencia de su adicción en una situación de confinamiento, pero también ha habido dificultades relacionadas con el aumento de consumos y de las adicciones en general y también relacionadas con la adulteración de las propias drogas. Finalmente, 2 programas, Aterpeak y Lehen Urratsa, pretenden dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar. Aterpeak es el programa puesto en marcha para apoyar a los refugios que han acogido a las personas que en el momento de declararse el estado de alarma estaban en situación de calle. Personas con perfiles muy diversos, personas sin hogar con una trayectoria larga de calle, mujeres sin hogar, jóvenes extranjeros no acompañados, algunos egresados en meses anteriores de la red de protección, otros no egresados de la red de protección, personas con adicciones y problemas de salud mental. Los perfiles son muy diversos y también en este ámbito, una vez más, la situación del COVID-19 ha provocado que emerjan situaciones que antes quizás permanecían ocultas, desbordando lo que eran los recuentos oficiales de personas sin hogar. En este momento es necesario dar una respuesta inmediata, y esos son los refugios, Aterpeak, pero también es necesario construir con esas personas itinerarios de inserción diversificados en función de los perfiles que hasta el 31 de diciembre se vayan construyendo para después cada institución responsable de dar una respuesta a los diferentes perfiles pueda dar una respuesta estructural, estable a esas personas cuyas necesidades han puesto en mayor evidencia la crisis del COVID-19. Esto es todo. Bueno, pues eskerrik asko, Rafa. Y ahora Miquel, desde la parte del ámbito del tercer sector, nos va también a dirigir unas palabras. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Me acompañan virtualmente los compañeros y compañeras de las entidades que han estado también por el tercer sector en esta comisión. El contexto de emergencia sanitaria global
que vivimos a partir de marzo y la declaración del estado de alarma por el COVID-19 provocan una situación inédita en la sociedad vasca en la que todas y todos nos sentimos vulnerables, pero en la que las personas en situación de vulnerabilidad se encuentran doblemente vulnerables. Una situación sin precedentes, de emergencia sanitaria, pero también de emergencia social y económica derivada de la misma, que nos ha obligado a las organizaciones del tercer sector social a redoblar esfuerzos para atender las necesidades de personas en exclusión social grave y también familias en situación de vulnerabilidad que se han precipitado a la exclusión de la noche a la mañana. Era preciso habilitar respuestas inmediatas y de urgencia para atender a personas sin hogar que no tenían un alojamiento donde estar confinadas, o que los dispositivos habilitados de urgencia en polideportivos y frontones no reunían las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad sanitaria y la convivencia durante tiempo prolongado. Personas desahuciadas de pensiones y otros alojamientos de bajo coste por efecto del decreto. Personas con problemas de salud agravadas por el confinamiento, enfermedad mental, adicciones, jóvenes extranjeros, antes menores no acompañados, migrantes sin regularizar, personas con trabajos precarios o en la economía informal, que han perdido sus ocupaciones, personas que no pueden enfrentar los alquileres de habitaciones o pisos compartidos, personas que tenían que renovar o solicitar la RGI con las oficinas de Lanbide cerradas, trabajadoras domésticas, familias en riesgo de exclusión que han perdido los recursos con que contaban, personas mayores en soledad, personas dependientes solas, personas necesitadas de un apoyo emocional, personas necesitadas de un apoyo tan esencial en esos momentos también como acceder a la compra diaria o a la medicación que necesitan. La presión se ha hecho sentir en mayor grado en los espacios urbanos y especialmente en Bilbao y en su entorno, donde se concentran problemáticas y recursos cerrados, a excepción de los servicios declarados esenciales. En este contexto, complicado de por sí, iniciamos esta ingente tarea social y sanitaria, acusando la escasez generalizada de equipos de protección individual, de test para profesionales y personas usuarias, concentradas, en algunos casos, en grupos grandes y espacios diáfanos con el consiguiente riesgo de contagio mutuo y de merma o colapso de los equipos de atención. En este escenario, en el ámbito de la inclusión social, las primeras respuestas de las instituciones competentes estaban siendo dispares, por municipios y territorios, para una situación de emergencia que involucraba distintos niveles competenciales, desde el Estado central a las entidades locales, y necesitábamos una respuesta coordinada y una interlocución eficaz. En el marco del diálogo civil entre el Gobierno vasco y el tercer sector social, apelamos a la Consejería del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a compartir las necesidades que estábamos detectando y a colaborar en la búsqueda de soluciones. Nace así, el 20 de marzo, la Comisión Mixta de Exclusión dependiente de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, que semanalmente ha reunido a entidades sociales en primera línea de atención y al Departamento, con la consejera al frente. Ha sido un espacio de interlocución, de trabajo en equipo, facilitador de la coordinación interdepartamental, con seguridad, con vivienda, con sanidad, con educación e incluso interinstitucional, en el que se han expuesto problemas y necesidades, a las que se han buscado respuesta de manera conjunta y colaborativa, ilustrando una buena práctica de diálogo civil. El fondo habilitado por el Gobierno vasco y los proyectos de las entidades sociales que hoy se presentan, también la dotación de 5.000 mascarillas hace varias semanas para los servicios esenciales de alta exclusión, la iniciativa Guztion Artean, también de la que se ha hablado, para canalizar la solidaridad del voluntariado en la nueva situación, los dispositivos habilitados de atención psicosocial a población vulnerable con profesionales y voluntariado, son algunos hitos fruto de este trabajo conjunto. Pasado el momento de emergencia, tenemos un gran reto por delante. Personas, familias y colectivos con nuevas necesidades y viejas necesidades agravadas. Hemos identificado sus perfiles, conocemos las problemáticas, hemos dado una respuesta de urgencia, pero ahora toca preparar respuestas eficaces y diseñar itinerarios para que el regreso a la nueva normalidad sea, en su caso, una oportunidad para la inclusión social
y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Por último, Sareen Sarea inicia esta semana, coincidiendo con la conmemoración del 12 de mayo, 1205, que solemos decir, Día del Tercer Sector Social de Euskadi, una campaña de puesta en valor, de reconocimiento y de agradecimiento al compromiso sin adjetivos de las miles de personas, profesionales y voluntarias del tercer sector social de Euskadi que se han volcado para desplegar los cuidados y atender las necesidades de las personas más vulnerables de nuestra sociedad en estos difíciles momentos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miquel. Yo, antes de que pase a responder a las preguntas que me queráis formular, sí quiero reconocer y agradecer el trabajo que durante siete martes a la tarde veníamos realizando, aparte de lo que las personas de mi equipo han trabajado de forma mucho más intensa con las asociaciones, pero sí que quería reconocer la implicación y la proactividad que habéis tenido para en estas semanas, de una forma rápida, urgente, desde la lealtad y la colaboración, poder afrontar problemas graves que existían, otros que han surgido y que para mí ha sido todo un ejemplo de colaboración, de buena práctica, ¿no? El trabajar mano con vosotros para lograr dar respuestas ágiles a problemas graves que no teníamos, que no habíamos o que han surgido, ¿no?, de la noche a la mañana como consecuencia de esta crisis. Algunos se han agravado, que ya conocíamos, pero que creo que es un ejemplo de trabajo en equipo, de trabajo en colaboración y que espero que sea la tónica que nos tenga que llevar para seguir avanzando en la mejora de los servicios sociales y en las respuestas que como Gobierno y como sociedad tenemos que dar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Así que millas. Ahora, cualquier duda, cualquier pregunta que nos queráis formular, a vuestra disposición. Consejera, son muchos programas, algunos de ellos muy ambiciosos, incluso de prestaciones económicas donde no llega la RGI, incluso ayudas refugio, ayudas habitacionales. Llama la atención el presupuesto, porque he estado mirando, el presupuesto del departamento son 1.000 millones, estos son 10 millones, es el 1%, son 10.000 beneficiarios, 10.500 hablados, son unos 900 y algo euros por beneficiario. Con esto se va a llegar a todo lo que se quiere hacer, y extiendo la pregunta también al tercer sector. ¿Se entiende que esta partida es suficiente para todos estos programas? Bueno, cuando nosotros tuvimos que hacer frente en el corto plazo ante una situación de emergencia y urgencia como la que teníamos que afrontar, que tenía un origen sanitario, pero que éramos conscientes de las consecuencias sociales y económicas que iba a tener, establecimos diferentes iniciativas para poder hacer frente a la misma, ¿no? Unas tenían que ver con la solución o la respuesta inmediata. Para ello incrementamos en 16 millones las ayudas de emergencia social de un presupuesto ya aprobado de 27,5 millones, lo que da un total de 43,5 millones en ayudas de emergencia social. También tenemos lo que es la propia renta de garantía de ingresos, que tiene alrededor de 430 millones el año pasado invertidos en esta medida. Y veíamos que había situaciones que a corto plazo inmediatamente teníamos que atender y que queríamos que fuera de una forma ágil. Para ello, ante la solicitud de trabajo en común y compartido que el tercer sector social nos trasladó, y viendo también cuáles eran las posibilidades que teníamos como Gobierno, entablamos ese diálogo en el que ellos nos fueron transmitiendo a pie de calle cuáles eran las realidades a las que se estaban enfrentando y cuáles eran las necesidades a las que tenían que afrontar o tenían que dar respuesta, ¿no? Y cómo podíamos colaborar nosotros en la toma de esas decisiones y en la puesta en marcha de esos recursos. Lo decíamos antes, ¿no? Ningún sistema de protección puede cubrir la totalidad de las necesidades. A lo mejor, no sé si llegaremos a cubrir el 100% de las necesidades, pero sí lo que tenemos claro es que todos los recursos que el Gobierno está poniendo en marcha a la hora de atender las necesidades que la crisis sanitaria, que se está transformando en una crisis social,
se han implementado son muchos y además que lo hemos hecho de la mano del tercer sector. Esperemos que esos recursos que en el corto plazo vamos a poner en marcha y ya están poniéndose en marcha, porque de hecho las entidades ya están trabajando con estas personas desde el minuto 1, sirvan para paliar de alguna forma esas necesidades y que nos permitan seguir estableciendo esas ayudas y esos itinerarios para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, como comentaba, necesitábamos una respuesta urgente, una respuesta de emergencia. Y hemos encontrado en Gobierno vasco y de manera colaborativa, como decía la Sailburu, pues esa respuesta. Esa respuesta lleva una dotación económica que es para responder a estos proyectos que se han puesto ahora aquí encima de la mesa, pero la comisión en sí no ha desaparecido, sigue trabajando. Tenemos no solo que afrontar lo que es la urgencia, que es lo que hemos hecho ahora, sino también la desescalada y ver itinerarios y también que estas personas puedan acceder a una nueva normalidad en una situación no con mayor desigualdad, sino a ser posible con oportunidades de abandonar la exclusión, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Seguramente ahí seguirán poniéndose recursos encima de la mesa y iremos viendo además la manera de hacerlo y de gestionarlo lo más eficientemente posible, ¿no? Sí, yo quería preguntarles también por el programa de duelo, si tienen más detalles porque se ha aludido al 30% de posibles duelos complicados. Eso nos llevaría a unas 400 o incluso 500 personas con las cifras actuales de fallecidos. Bueno, saber qué previsiones hay, cómo va a funcionar y cuándo se va a poner en marcha, si es que no se ha puesto ya. No se ha puesto aún en marcha, se están dando los pasos para que se ponga en marcha en breve y se hará una comunicación expresa en ese sentido. Las previsiones del 30% son previsiones a las que justo se trataría de no llegar. En ese sentido es muy importante hacer un enfoque de comunicación y preventivo sobre esta cuestión. Por eso incidía antes en ese aspecto. El duelo requiere elaboración y la primera fase de cualquier proceso de elaboración del duelo es la negación. Es importante que las propias familias se sientan acompañadas, que poco a poco se vayan acercando a los recursos. Habrá un espacio que tiene que ver justo con la posibilidad de despedirse de sus familiares y después un proceso de intervención que supone apoyo psicológico. Un proceso que debe ser querido, asumido por las propias personas, y eso requiere cercanía, escucha, empatía. Es un proceso que debe darse paso a paso y que comienza por la toma de conciencia. Por eso es importante que a nivel social esto se ponga en conocimiento, se reconozca la existencia de estas situaciones y la importancia de que sean abordadas. Por poner un ejemplo, quizás algo complejo, pero durante muchos años se ha negado la realidad del suicidio y hemos aprendido que es importante poner el foco en ella. Y en este momento el Gobierno dispone de un plan de prevención que ha llevado también a que desde los medios de comunicación se incida sobre esa realidad. Bueno, en esta primera fase de acompañamiento a la elaboración del duelo traumático, para que no devenga en un duelo complicado, con todo lo que se supondría para las personas afectadas, es importante que los propios medios de comunicación participéis en esa labor. Y en ese sentido, cuando se ponga en marcha el programa, en breve, también habrá una llamada. Dime, a ver, Riquel, cuéntame. Quería preguntarles por el plan del Gobierno central en relación al ingreso mínimo vital, si tienen novedades. Ayer el Lehendakari hablaba de, si no me equivoco, de 2 reuniones o 2 conversaciones telemáticas para abordar esta cuestión. Bueno, ¿cómo está la cosa?
Bueno, el ingreso mínimo vital es una iniciativa que el Gobierno del Estado está trabajando. Depende de dos ministerios, el de Vicepresidencia de Políticas Sociales y del Ministerio de Seguridad Social, Migraciones, en el que dependerá de cómo se diseñe y quién lo gestione el responsable de la misma. Parece ser que es que va a ser una prestación de Seguridad Social. Nosotros hemos mantenido conversaciones telefónicas con los secretarios de Estado y responsables y directores de ambos ministerios. Hemos mantenido, yo creo que personalmente yo he hablado 2 o 3 veces con ambos ministerios con el objetivo de poder ellos saber cuál era nuestra opinión en relación a lo que es el ingreso mínimo vital. A nosotros nos parece una medida positiva. Creo que viene a cubrir las necesidades que las personas más vulnerables tienen en esta sociedad. Creo que Euskadi siempre ha sido pionera y modelo en esa materia y, de hecho, así ambos ministros han verbalizado que el ejemplo a seguir o el modelo a seguir es nuestra renta de garantía de ingresos. Yo hasta la fecha no tengo ningún documento en el que poder establecer criterio para poder pronunciarme sobre el mismo. Entiendo que la medida es positiva. La información, sobre todo, la estamos teniendo por parte de los medios de comunicación. Parece que tienen intención de aprobarla en el mes de mayo, esta prestación. A nosotros nos preocupa dos cuestiones, sobre todo. Una, cómo va a convivir nuestra renta de garantía de ingresos con el ingreso mínimo vital. Siempre les hemos trasladado a ambos responsables de los ministerios afectados 3 premisas, ¿no? Primero, que nuestra renta de garantía de ingresos tiene que ser complementaria. Segundo, que tiene que ser compatible con lo que pongan. Y tercero, que no tiene que producir la invasión de competencias. Las políticas sociales es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nosotros creemos que la gestión de las mismas tiene que corresponder y, por tanto, el ingreso mínimo vital sería aconsejable, y para nosotros es una condición el que sea gestionado por el Gobierno vasco, y que, porque ya tenemos montada toda lo que es nuestra infraestructura de cara a la atención de esas personas que se encuentran en situación vulnerable, creo que sería mucho más eficiente que volver a iniciar diferentes posibilidades de gestionar la prestación. Ya tenemos dentro de las oficinas de Lanbide toda la arquitectura administrativa para poder gestionar esa prestación, y lo que sí le pediríamos al Gobierno del Estado es que, siendo una medida positiva, tiene que contar con las comunidades autónomas a la hora de llevar adelante la misma, tanto en su diseño como en lo que es la gestión. Nosotros tenemos experiencia, siempre hemos abogado porque nuestra renta de garantía ayuda a las personas que mayor dificultades tienen. De hecho, los porcentajes de pobreza en Euskadi son manifiestamente inferiores a los que en el resto del Estado. Sabiendo que es, como te decía, una iniciativa positiva, lo que le pedimos también es que cuente con nosotros para poder gestionarla de una forma adecuada, que sea eficiente y, además, que tenga en consideración las características de las rentas ya existentes. No me puedo pronunciar más porque no tengo más información. Hemos solicitado esa información a ambos ministerios y esperemos que a la mayor brevedad posible nos la trasladen, con el objetivo de poder aunar esfuerzos para conseguir que esa renta ayude al mayor número de personas, pero que lo haga en unas condiciones que permita ser lo más eficiente posible y que, como te digo, complemente lo que ya desde Euskadi tenemos puesto en marcha. Hacemos una foto ahora todavía con la videoconferencia. Yo igual para no juntar los
están detrás, o no sé si líder tiene que estar ahí, y Miquel, aquí por ejemplo, Es compañero. eso es, aquí por ejemplo, que haya que estar.